Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque estoy seguro de que sabéis que hay días que son diferentes unos de otros, hay días que pesan más que otros, no necesariamente porque pase algo concreto, sino porque todo, absolutamente todo, parece ir, de estos días que parecen que salen un poco torcido. El otro día tuve curiosamente uno de esos días que son raros, ¿no? Uno de esos días largos, de esos de los que no termina de salir las cosas tan bien como te gusta, creo que decirte un poco mal, en los que la cabeza no para, las cosas se acumulan, incluso discutes a algún proveedor en negociación, o uno de esos días que se hacen largos y quieres que terminen, quieres echarte a dormir y que se acaben. Al final del día, eh, llegas con la energía consumida y te echas a dormir y te dices a ti mismo, mañana será otro día. Creo que ese día lo hemos tenido todos, ese tipo de día. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que quien diga que no tiene problemas es que miente y siempre hay algo o siempre hay alguien que te puede inquietar en la mente. Eso justo me pasó el otro día, pero mi reflexión viene por lo que sucedió cuando me fui a dormir. En vez de tener un día de pesadillas, un día de agobio, tuve uno de los sueños más bonitos que recuerdo. Y no necesariamente porque apareciera un ser querido mío, alguien, no. Soñé que me encontraba con un ídolo de mi infancia, un artista de música que lleva muchos años acompañándome porque me gusta, lo sigo escuchando, no tengo necesidad de decir ni que decir su nombre ni nada, ¿no? Simplemente que desde que recuerdo que su primer concierto al que fui me costó su entrada 1.500 personas, o sea, 1.500 pesetas. Estaríamos como 30, 40 o 50 personas en una sala muy pequeñita de aquí de Granada, que había en Plaza Gran Capitán, es conocida como la Sugar Pop. Y un día un día hice un tweet sobre esa entrada de 1.500 pesetas que todavía tengo y él la retuiteó y fue un concierto muy cercano. Hoy día llena estadios, ¿no? Es un referente. Pero la cuestión es que soñé eh, con, con esa persona, soñé que, que había que no era un sueño de que había un encuentro, una foto, un autógrafo, sino que pasaba todo como que pasábamos, no sé, ya sabes que los sueños son muy abstractos, era que pasábamos el día juntos cuando habían más personas, pero que él estaba allí. Y pasamos todo el día compartiendo momentos con naturalidad, la naturalidad extraña de los sueños. Y mientras eso pasaba dentro de mi cabeza, había un pensamiento que decía, no voy a decirle lo que ha significado para mí a nivel musical, porque me gusta mucho la música, a nivel personal, que casi me ha educado. No voy a decirle realmente, porque se lo han tenido que decir tantas veces que seguramente ya esté cansado. No le diré de alguna manera que me ha ayudado a formar casi la persona que soy, casi. En algunos casos me ha ayudado incluso a sanar, ¿no? Pero estoy seguro que se lo han dicho miles de personas, miles de fans suyos y quería callármelo. Simplemente pasar el día, eh, que se llevara el recuerdo de una persona que ha conocido un día y que no dijera nada. Pero como era un sueño, entonces pasa algo al final y es que iba a dar un concierto él, porque era un sueño. Ya sabéis que a lo mejor el sueño duró cuestión de 50 segundos, pero tenemos en nuestra cabeza que ha durado mucho, que han pasado muchas historias. Para mí fue muy largo y justo cuando iba a subir a dar el concierto, en ese instante, al final ya con el ruido de la gente, no pude evitarlo y se lo dije. Le dije que su música me había ayudado a sanar, que hubo momentos de mi vida en los que
no tenía muy claro quién era y hacia dónde iba, y que en esas canciones encontré identidad. Imaginé cosas cuando escuchaba su música y me imaginaba siendo una persona o haciendo cosas que creía que nunca iba a conseguir y que con el tiempo he conseguido, porque considero que he logrado casi todas mis metas. Nunca se pueden decir todas, siempre quedan ahí algo, pero he logrado casi todas mis metas. Le dije que me ayudó a crecer, a hacerme fuerte, a ganarme el respeto, a cuando caía levantarme, a creer un poco más en mí. Y con ello simplemente le dije gracias. Solo eso. Le dije gracias. Gracias por esa música, gracias por esos acompañamientos y por todos esos años que a lo mejor no lo sabías, pero yo estaba al otro lado escuchando y servía. El artista se quedó en silencio. Era un sueño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se emocionó. Durante unos segundos se hizo. Quizás era el paso del tiempo. A él le dio nostalgia. Quizás fue lo que le dije, pero fueron momentos que incluso en un sueño yo lo sentí completamente real. Cuando me desperté pensé en algo. A veces creemos en nuestras palabras, o a veces pensamos que nuestras palabras no importan, que ya habrá escuchado lo mismo 1000 veces, que quizás cada historia es distinta. Cuando la gente me escribe por WhatsApp, me alegran el día, me sacan una sonrisa, me hacen seguir con este proyecto adelante. Quizás cada gracias tiene un significado único. Quizás todas las cosas que nos han ayudado a seguir adelante merecen ser dichas, aunque parezcan pequeñas, repetitivas, aunque haya artistas que odian que se le acerquen a pedir un autógrafo. Aunque solo ocurre en un sueño, porque a veces la vida tiene estas formas tan curiosas de recordarnos algo importante, es que incluso después de un día realmente malo, todavía pueden ocurrir cosas bonitas, incluso mientras dormimos. Vivo en tu cabeza desde que eras crío, vivir soñando, la vida práctica es un lío. Mas si quieres ser feliz, como me dices, lo harás. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Sábados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Voy a empezar estos breves minutos promocionando el programa, promocionándome a mí mismo, al círculo privado de Sábados por la Bolsa. Dejo abajo el enlace, un círculo de rentabilidad, de sencillez, y que de hecho voy a hacer durante 30 segundos, voy a compartir pantalla para un pequeño onboarding, para aquellos que estén dentro del círculo de Salvados por la Bolsa, o los que todavía no han entrado, ¿no? Ven lo que se cuece aquí. Fijaros que esto es el Discord privado, que pronto va a pasar a otro tipo de plataforma. Hay 4 bloques, uno de información, bienvenido y reglas, los primeros pasos, los anuncios, soporte. Luego está todo lo que es el club, la sala de la bienvenida, Flash Market de audio, donde envío un audio cada día, donde hablo de un proyecto que se va a desarrollar ahora, un resumen semanal. Hay una operativa live, aquí hacemos qué estamos haciendo en la cartera modelo, el latido del club, donde se pone la cartera modelo, su evolución semana tras semana. Y luego hay otra parte donde pone estudios de inversión, reportes sectoriales, hablamos de sectores, de informes de tendencia, la revolución de GLP-1, todo desarrollado por vídeos, tesis de inversión, donde estamos hablando de distintas compañías como United Health, DMX, Barry Colebot, Novo Nordisk, que es la más desarrollada, la de este mes. Los fondos de Payán, también hablamos de los mejores fondos. Todo está en la parte en la que uno se puede aprovechar y sacar rentabilidad de ello, ¿no? Luego están los directos mensuales, las dudas, la hoguera. Aquí no habrá café bar, sino una hoguera. Y ya luego, pues, chat general, ideas de acciones, ponemos, compramos, vendemos, incluso nosotros mismos. Puse el otro día una de mis operativas, la puse en directo, off topic, nuestra idea. Esto es para que ya la comunidad hable, en la que ya vamos camino al centenar de personas, y los recursos, brokers, libros de inversión
y web de plataformas. Es así de sencillo saber que hay hay 4 pilares en los que te pueden beneficiar, o son los pilares más rentables, o cómo te puedes beneficiar de esta plataforma. Hay una parte en la que habla toda la comunidad y va a ir desarrollándose. De hecho, pronto cambiaremos de plataforma, dejaremos Discord de lado para una más, evidentemente mejor, y por eso lo haremos. Pero hoy voy a hablar sobre una cosa muy importante. El otro día me decía un cliente, oye, ¿por qué si hay guerra, por qué si hay conflictos bélicos, por qué si hay cierta volatilidad, por qué si hay incertidumbre, no deberíamos de salirnos del mercado para entrar en un momento en el que suba, salir cuando cae para entrar cuando sube, ¿no? Esa fue la pregunta que arrojó un cliente y me hizo desarrollar este capítulo. Hay una idea que parece muy razonable. Cuando el mercado se pone en peligro, cuando hay una crisis, cuando todo parece inestable, oye, vamos a salirnos, esperar a que todo se calme y entonces volver a entrar. Eso es lo razonable, no eres la única persona que lo ha pensado. Yo lo he pensado en muchas ocasiones, mucha gente lo ha pensado en muchas ocasiones. Parece lo razonable, es lo prudente, es lo sensato. Pero en el mercado más competitivo y difícil del mundo, en el mercado más rentable y seguro que hay, más del 90% de la gente pierde dinero, tan solo el 10% de los inversores ganan dinero. Y esto es suma de pierde-gana. Todo ese dinero que está perdiendo una persona lo está ganando otra persona. Y en el corto plazo, en el trading, es mucho más desastroso. Ahí nadie gana dinero. Pero es importante saber que para ganar el dinero de lo prudente, de lo sensato, tienes que hacer lo que no es prudente ni es sensato. Es decir, todo el mundo es razonable. Y la razonabilidad aquí te lleva a perder dinero porque hay un problema enorme y es que la historia demuestra que aquí lo sensato y lo que parece razonable nunca funciona. Porque en el corto plazo, si hay algo que tiene el mercado, si hay algo que tiene la bolsa, es irracionalidad. Y es curioso que los mejores inversores del mundo, ya no solo Warren Buffett, Howard Mark, llevan décadas repitiendo exactamente lo contrario. El mercado es impredecible, a corto plazo es extremadamente rentable a largo plazo, pero nadie lo hace. El problema es que el mercado no se comporta de una forma lógica, se comporta de forma humana, totalmente humana. Los humanos somos irracionales. Los humanos actuamos ante el miedo, ante la euforia, ante el pánico. Y eso es lo que pasa en las bolsas. La bolsa no siempre hace lo que parece lógico. Es más, casi nunca hace lo que parece lógico. La bolsa es uno de los pocos lugares del mundo donde ocurren cosas que parecen verdaderamente absurdas o raras. Empresas ganan dinero y la acción cae. Empresas que no ganan dinero y la acción sube. Crisis enormes no siempre provocan la caída, lo vamos a ver, que todo el mundo espera. Os pongo rápido, sino un ejemplo. El ejemplo de que me venga así a la cabeza, 2020. La pandemia que iba a destruir la economía, la nueva normalidad. En marzo de 2020 ocurre algo que nadie había visto y es una gran crisis sanitaria. El mundo se paró, países cerrados, aeropuertos vacíos, negocios cerrados, millones de personas confinadas. Parecía un escenario perfecto para una crisis increíble. El SP500 caía más de un 30% en pocas semanas. Muchísima gente vendió porque decían que lo peor es lo que queda por venir. Pensaban, cuando empiecen a generar los ingresos negativos de todo lo que ha pasado, esto no ha hecho más que empezar. Pero ocurrió algo completamente irracional. El mercado tocó fondo el 23 de marzo de 2020, justo cuando los contagios seguían subiendo, los hospitales estaban colapsados, la economía estaba cerrada. Y desde ese momento, y permitirme que lo comparta, fijaros, aquí toca fondo, justo como os comento, inicia una
escalada. La bolsa empieza a subir. Es más, cierra el año aquellos que no compraron positivos. Cierra el año no solo aquellos que no compraron positivos, sino aquellos que pudieron aprovechar y comprar en las caídas, obtenieron mayor rentabilidad. Pasó algo completamente inesperado. ¿Qué decían aquí los clientes? Vámonos, hay que vender. Esta vez es diferente, llega una gran crisis. Vamos a tocar fondo. ¿Y qué pasó? Curiosamente, lo que siempre sucede, la irracionalidad dentro de la irracionalidad. Y es que aquellos que seguían invertidos, obtuvieron rentabilidad, incluso superaron la inflación. Y aquellos que compraron más en pleno pánico, lo que pasó fue que subía mucho más la bolsa, subía mucho más los mercados. Mientras las noticias seguían siendo horribles, las noticias dieron con la tecla de que sembrar el caos era porque las noticias son un negocio, y ese negocio se consiste en la captación, en que mires, que escuches. A ellos les da igual que sea verdad o mentira, ¿no? Por eso me gusta tanto nuestro diario económico que tenemos en la plataforma Discord que compartió al principio, en el que no tiene sesgos. Es una de las principales pilares porque nadie nos paga, ¿no? Entonces, como nadie nos paga, no nos sesgamos. Y eso es lo que pasa. Pero en el año en el que el SP500, fijaros que vivió la mayor caída, incluso superior a la del crack del 29, porcentajes equiparables a cuando la gente saltaba por el balcón, acabó ese mismo año subiendo más de un 16%. La economía estaba en crisis, pero el mercado miraba al futuro. El mercado descontaba el futuro. Y el futuro que creíamos era que parecía que venía una nueva normalidad. No, ni mucho menos. Descontaba que iba a salir con más fuerza. Y salieron muchos negocios con mucha más fuerza. Otros desaparecieron, pero salieron muchos negocios. Y hubo gente que ganó mucho dinero. Los creadores de contenido ganaron mucho dinero. Los negocios turísticos al aire libre ganaron mucho dinero. Hubo oportunidades. En 2008, la crisis financiera, parecía el fin del sistema financiero, los bancos quebrando, hipotecas basura. Vuelvo a compartir pantalla para que podáis verlo. Había una hipoteca subprime, hipotecas basura, el sistema financiero al borde del colapso. Fijaros la caída tan estrepitosa. Lo interesante es esto, es que el mercado tocó fondo en marzo de 2009, pero en marzo de 2009, después de un 2007, 2008 y 2009 cayendo a plomo, entrando volumen, había gente que entraba cayendo a plomo. Si alguien hubiera esperado a que todo pareciera estable, habría entrado mucho más arriba. Pero, de hecho, desde ese mínimo del SP500 que multiplicó su valor 6 veces en la década siguiente, si hubiéramos invertido incluso en el peor momento, que esto lo compartí muchas veces, hubiéramos invertido en el mejor o en el peor momento, da igual porque hubiéramos obtenido una gran rentabilidad a día de hoy. Era impredecible que en el año 2009, cuando en España había más de 6 millones de parados, el mundo había una crisis total por el pinchazo de una burbuja especulativa. Nadie pensaba que si hubiera entrado a invertir ahí, hubiera ganado mucho dinero. Pero en aquellos entonces yo sí escuché a gente decir, oye, es el momento de invertir porque ahora es cuando se gana mucho dinero. Y es curioso que yo lo llegué a escuchar de gente que decía, es ahora cuando hay que entrar en la bolsa. Puedo ponerte más ejemplos todavía. 2022, inflación, guerra, subida de tipos. Recuerdo estar hablando con una clienta en el año 2022 y decirle, me va a tocar gestionar una caída porque pegó esta caída. El 2022 hablaba del botón rojo, que lo comentaba el otro día, que no siquiera sé dónde está el botón rojo, pero se hablaba de un tal botón rojo que podía provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió ese agosto del año 2022? Tras una inflación récord, tras una subida histórica de tipos de interés y una guerra sin precedentes en Europa, bueno, sin precedentes no, con muchos precedentes, muchos inversores estaban convencidos de que el mercado iba a caer mucho más, muchísimo, vendieron, esperaron, se quedaron fuera y que perdieron la revalorización de ese final de año 2022 que acabó plano de nuevo, de ese de 2023 que fue espectacular. Aquí me acuerdo en los aranceles que también parecía que el fin del mundo, y sigue siendo una subida espectacular. Al final
¿Cuál fue la receta de todas estas épocas del crack del 29? Seguir invertido, porque cuando los tipos empiezan a bajar, en este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? La bolsa no sube, era una subida de tipos, lo normal es que hubiera una corrección y decían, oye, es que el año que viene es cuando de verdad van a demostrar pérdidas. El año que viene es cuando de verdad van a demostrar que todo va a caer. El año que viene es cuando van a descontar que todo el dinero que han prestado le está costando mucho dinero y que antes era gratuito. Muchos inversores pensaban que cuando los bancos centrales empezaran a subir los tipos, a bajar los tipos de interés, decían, oye, ahora ha caído por esto, decían, oh, lo más listo, decían, cuando bajen los tipos de interés, la bolsa va a subir, el dinero es más barato, la empresa se financia mejor, la economía debería crecer más. ¿Qué pasó a continuación? Sí, subidas normales e incluso los aranceles de Donald Trump. Que llevó una caída impresionante. Esperaban ese descuento. ¿Por qué? Porque toda esta subida que ya se descontaba aquí, voy a dibujarlo, subida desde el año 2022, ya estaba descontando tipos de interés negativo. El mercado ya había descontado meses antes lo que tú creías que iba a suceder ahora, porque el mercado va por delante, la bolsa está reflejando lo que va a pasar. Por eso se dice que ahora, en nuestra situación actual, el mercado está descontando que la guerra puede durar poco. Pero eso es lo que está descontando. No se sabe si mañana se puede endurecer la guerra y que cayera. Porque también te digo que que estando como están los mercados ahora mismo, si esto llega a suceder hace 15 o 20 meses, hubiéramos visto una bolsa, una renta variable cayendo a cuchillo. Pero por desgracia, los conflictos bélicos, por desgracia, por desgracia, están descontados en bolsa. Durante todo el año, el mercado estuvo subiendo con mucha fuerza, mientras se hablaba constantemente en el Banco Central que acabarían bajando tipos, pero aparecieron los aranceles de Donald Trump. Los inversores estaban muy convencidos de que iba a pasar lo que iba a pasar, pero no pasó lo que los inversores estaban convencidos de que llegaría ese momento. Como habéis visto, como os he contado, el S&P 500 sigue subiendo con fuerza durante meses. Después de un conflicto bélico tan duro que estamos viviendo ahora, el mercado apenas está reaccionando, apenas está casi plano. No sé en qué momento vas a escuchar este capítulo, pero uno de los principios más importantes de entender los mercados es que el mercado no se mueve por lo que ocurre hoy, por lo que ocurre aquí. El mercado se está moviendo por lo que se espera que ocurre. Y el problema de esperar la buena noticia o el problema de evitar la mala noticia es que muchos inversores esperan a, a que todo esté claro. Y ya no nos acordamos del Brexit. Esperan a que la inflación baje, que los tipos bajen, que la economía se estabilice. Los felices años 20, que las noticias todas sean buenas. Pero cuando todo eso ocurre, el mercado suele llevar meses subiendo. Los conflictos comerciales, China, Estados Unidos, antes los diarios económicos era la bolsa sube, se endurece la batalla comercial china. El mercado baja, era totalmente absurdo. Nada de eso se puede predecir. La bolsa siempre mira hacia adelante, siempre descuenta hacia adelante y además de una manera totalmente irracional. Aunque descuente el futuro, se comporta de una manera totalmente irracional, porque muchas veces ocurre cosas que no entendemos, ¿no? La economía está mal y la bolsa sube. Sucedía previa a la crisis sanitaria. Las noticias son buenas y la bolsa no se mueve. Ha pasado durante muchos años. Porque lo importante no es la noticia, es si el mercado está en lo que esperaban. Voy para 16 años invirtiendo. Siempre en máximos históricos, más de 300 roturas de máximos históricos. Un gran ejemplo mental sería, imagina que todo el mundo sabe que mañana va a llover. Los paraguas, ¿cuándo se van a vender? Hoy, no mañana. En el mercado ocurre exactamente lo mismo. Tú estás comprando el paraguas cuando ya llueve, cuando algo se sabe con bastante certeza, cuando ya ha subido el precio del paraguas, porque ya está descontado. Pero además, es posible que compres el paraguas cuando ya está terminando de llover,
cuando esté a punto de salir el sol y empezar el verano. Por eso intentar invertir reaccionando a las noticias o al presente es la peor estrategia que hay. El mercado ya ha hecho el movimiento y por eso los grandes inversores prefieren centrarse en cosas que en largo plazo, la calidad de los activos y aprovechar momentos de miedo. Cuando yo entré con fuerza en mi indexado en el año 2020, ¿por qué fue? Porque decía 10 años van a seguir comprando Apple, vistiendo Nike. La vida sigue. No intento anticipar qué va a suceder. Intento saber qué será de Donald Trump para el año 2040. El gran problema de intentar anticipar el mercado es intentar salir y entrar en el mercado. Es ese market timing que deseamos. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Porque necesitamos acertar 2 veces. 1, cuándo salir. 2, cuándo volver a entrar. Si ya es extremadamente difícil encontrar un timing adecuado de cuándo entrar, imagínate, calcula cuándo salir dentro de la irracionalidad que existe, porque los grandes movimientos de subida suelen ser muy rápidos, ocurren de pronto. El SP500 perder los 10 mejores días de cada década reduce la rentabilidad de una forma increíble y esos días suelen ocurrir en medio del pánico. Pero con esto no te estoy diciendo que tienes que invertir en el mejor momento. Con esto te estoy diciendo que no debes de salirte. Justo cuando la gente está vendiendo es cuando más barato te vas a encontrar el paraguas comprándolo en pleno sol, en pleno verano, que comprándolo cuando está con mucha lluvia y todo el mundo quiere un paraguas. El problema es nuestra psicología. Cuando el mercado cae sentimos miedo. Cuando sube sentimos euforia. Y ya lo he dicho muchas veces que operar basado en las emociones es muy peligroso. Vender cuando hay miedo, comprar cuando hay euforia. Por eso los grandes inversores siempre repiten una frase muy simple: sé codicioso cuando todos tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Al final yo lo trato de reducir en no operes nunca bajo una emoción, porque te va a llevar a error, ¿no? ¿Qué hago yo como inversor? ¿Cómo intento adivinar el mercado? No lo intento. Hago algo mucho más sencillo. Hago 3 cosas. Permanecer invertido. Acepto que habrá volatilidad, pero sé que el tiempo es el gran aliado del inversor. Sé que el tiempo, la paciencia, es lo que me va a hacer ganar dinero. Comprar cuando más miedo hay. Las grandes oportunidades históricamente suelen aparecer en los peores momentos, en momentos en los que comprar parece arriesgado, imposible, una locura. Marzo del año 2020. Y sobre todo, pensar en décadas, nunca en meses, en décadas. La bolsa es el SP500, el riesgo de perder dinero a 15 años es 0. El largo plazo es uno de los mejores creadores de riqueza de la historia, ha sido el gran creador de riqueza en el mercado. El largo plazo, porque no ha sido otra, nada más que el largo plazo. La bolsa es irracional en el corto plazo, hay mucho ruido irracional en el largo plazo, pero es extremadamente tan lógico en el largo plazo. Intentar adivinar el mercado puede parecer lo más razonable e inteligente, pero muchas veces termina siendo un gran error, porque cuando todo parece claro, cuando todo parece nítido, ya está descontado. Por eso, muchos de los mejores inversores del mundo siguen la estrategia de mantenerse invertidos, a aceptar la volatilidad y aprovechar las caídas para comprar más. Es decir, porque aquí o se compra, o se compra o no se hace nada. Intentar ser más listo que el mercado te va a llevar a equivocarte profundamente. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar aquí. Espero que espero que os haya gustado el capítulo. Os animo que pinchéis el enlace de abajo y paséis al círculo privado de Salvados por la Bolsa. Espero que tengáis un gran fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Bye.